Hola Luis, buenas tardes. Hola Mariano, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien. Ya por tu Córdoba abandonada. Bueno, aunque sea virtualmente, pero un ratito estar por los pagos viene bien. Así es, así es. Te comento que, bueno, quien nos dio el acceso ya dejó grabando, ya empezó la grabación. No obstante Bueno, eso, si te parece, aguardamos unos minutitos a fin de a lo mejor esperar hasta la 1:30 o un par de minutos para ver, entiendo que más gente se va a sumar, generalmente ocurre de esa modalidad. bueno, voy a apagar una luz que hay demasiado, me parece. Tranquilo, Luis. Adelante, perfecto. ¿Ahí está bien? Está mejor, me parece. ¿Ahí está bien, Mariano, la luz? Sí, está perfecto. Mejoró bastante. Sí, yo te veo muy bien, a vos también. Así Bien. que sí, acá tengo listo ya para compartir la pantalla para vamos a cerrar el mail de la CONEA. Preventivamente vamos a hacer dos cosas. Te voy a poner como co-anfitrión, Bueno, por las dudas haya alguna interrupción con la señal que nos pasó en otra charla. Y si ahora querés probar brevemente si se comparte la pantalla bueno, para ver que todo esté andando bien. ahí vamos. ¿Se ve bien ahí? Sí, 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 sí. Bueno, lo único que yo acá tengo, o sea, donde está el escudo de la CONEA, Sí. y todo para abajo, muy, muy tapada la pantalla. No sé si eso vos lo podés sacar después. ¿Qué es lo que te ha tapado o que vos ves tapado? O capaz que lo puedo sacar yo mismo, no sé. Espera. Se ve todo de la pantalla. Claro, a mí me tapa, bueno, por ahí lo tengo que resolver de acá. Acá Sí, se ve bueno, a ver, lo voy a tratar de resolver de acá. el escudo de CNEA y del Colegio de Abogados, se ve en forma correcta. eh, Hasta la fecha 4 de noviembre también. Entiendo que no está faltando nada. Bueno, claro, entonces se ve que es mi configuración. Porque yo acá veo mi cámara, la tuya, otra de Mica, Agustín Franco, Guillermo Pensado, y me tapa, digamos, la pantalla. No sé si eso lo puedes manejar vos. No sé, porque en tu pantalla entiendo que no tengo A injerencia. Allí ver, continúa de la misma acá manera. ocultar el panel de video. Ahí está, ahí Eh, está. Ahí oculté el panel de video. No, está bien. Porque el problema del Jitsi es que, por ejemplo, perdes totalmente el control de la aplicación cuando compartís la pantalla. Y Bien. eso el zoom es bastante mejor, digamos. Sí. Bueno, Aparte, por ahora cualquier eventual. ahí dejo de compartir un ratito. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, Perfecto. Bueno, podríamos, son y 32 y 33, esperar 1 o 2 minutos más y comenzar, si te parece, Luis, a efectos
de la puntualidad, ¿no es cierto? Para respetar también a quienes se han conectado en forma puntual. Con tu consentimiento, obviamente, esta charla va a ser grabada y después va a ser subida para disponibilidad de los integrantes de la sala, así como para el público al que vos le desees retransmitir esta grabación. Esta actividad es una actividad que tiene un carácter gratuito, así que te agradezco muchísimo el tiempo que nos destinas, principalmente en el marco de dotar a la sala de un carácter interdisciplinario. Hemos venido abordando cuestiones jurídicas estrictamente para los abogados y muchas veces hemos intentado dotar a los interesados, abogados o al público en general, de aquellas cuestiones que se corresponden más con las cuestiones técnicas propias de la ciencia de la Tierra, ¿no es cierto? En este caso sos geólogo y dada tu trayectoria, tus antecedentes que seguidamente voy a comentar, van a explicar un poco los motivos que recaen en conocer los recursos uraníferos que Argentina posee, atento a que Argentina es uno de los pocos países que tiene la virtud, la capacidad de manejar la tecnología nuclear con fines de usos pacíficos para la producción de energía eléctrica en el particular. Y la materia prima, el origen de todo, comienza con la extracción de la materia prima, que en definitiva es el uranio, en principio, y con las salvedades que vos técnica luego vas a hacer respecto del combustible nuclear. Así que un poco las razones y el interés recaen sobre estos motivos. Luis, mira, Sony 35, la modalidad que venimos empleando es poder dejar que el disertante desarrolle la exposición y luego, si hay preguntas del público, generar una especie de diálogo con preguntas lo más fluido posible, y generalmente han salido cosas bastante interesantes y enriquecedoras. Ahí veo que se acaba de conectar el director de esta sala, Luis, que es el doctor Guillermo Díaz Cornejo. Él es un poco con quien pensamos esta sala de Derecho de Energía y de los Recursos Naturales, así que es un poco también el responsable o el culpable de la creación de esta sala. Guillermo, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente, Mariano. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Bien. Guillermo? Un gusto, Guillermo. Un gusto y bueno, por mi intermedio también un saludo especial del doctor Nacho Segura, que es Ignacio Segura, que es el presidente del Colegio de Abogados, que bueno, él está muy vinculado a la materia de energía, a EPEC, a la empresa provincial de energía, y bueno, fue un poco también el instigador de la creación de esta sala. Perfecto. Muchas gracias. Retribuíle al doctor. Así que las responsabilidades van como en una especie de escalera, ¿no es cierto? Van subiendo a medida que habla con alguien. Bueno, en principio, Guillermo, no sé si querés presentar formalmente la charla y yo luego paso a presentar al expositor. Bien, dame un segundo. Sí, tranquilo, no hay problema. Bueno, Bueno, a mí es un tema que... en principio, Sí, sí. No, por sí, favor, adelante. sí, comencemos. Bueno, la temática que nos aborda, que nos convoca, es un interés primordial a Argentina, y yo creo que es un tema del cual nos podemos sentir orgullosos y orgullosas como argentinos, como es la energía nuclear, que fuimos el primer país de Latinoamérica, si no me equivoco, en desarrollar la energía nuclear. Fuimos pioneros en eso.
Y bueno, lo que vamos a abordar hoy es la situación actual de la energía nuclear, en específico de los recursos uraníferos, que nosotros también producimos, y en el cual alimentamos a las centrales nucleares, y conocer tu opinión experta, que en el caso de Córdoba nos resuena de cerca porque tenemos a la planta nuclear de Embalse, acá nomás, y bueno, yo soy junto con Mariano, somos fervientes defensores de la energía nuclear. Creemos que debe tomar mayor protagonismo, mayor liderazgo en el mapa energético, en la matriz energética argentina. Así que te agradecemos muchísimo la presencia. Te agradecemos que nos puedas dedicar horas de tu día a esta charla. Así que bueno, ahora, como suele suceder, Mariano va a hacer la introducción del currículum de Luis, y posteriormente, luego de la charla, abriremos a preguntas y respuestas. Bueno, gracias, Guillermo. Hoy me toca presentar a un profesional geólogo en la materia, que además es un gran amigo, una excelente persona, a quien le debo muchas cosas en mi vida profesional. Y bueno, ahora estamos en el Seminario Permanente en Derecho Nuclear. La titulación de la charla de hoy es Situación actual de la República Argentina en materia de recursos uraníferos y el contexto internacional. Luis López tiene 35 años de experiencia en el sector nuclear, trabajando para la Comisión Nacional de Energía Atómica, ex gerente de exploración de materias primas. En la actualidad es jefe de división de gestión de proyectos a cargo de emprendimientos sobre recursos nucleares a nivel nacional e internacional. Consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica, IAEA, y contraparte nacional de cooperación técnica, TIC, y proyecto de coordinación de investigación. Es, además, miembro del Grupo del Uranio de la Agencia de Energía Nuclear, NEA, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la IAEA, miembro del Grupo de Expertos para la Gestión de Recursos de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, UNESE, integrando los grupos de trabajo sobre recursos para combustible nuclear y consideraciones sociales y ambientales. Además, Luis López es profesor del Instituto de Enseñanza Nuclear Dan Benninson y de la Universidad de Buenos Aires. También es autor de numerosas publicaciones y presentaciones en su especialidad. A partir de este currículum podemos ver la calidad y la trayectoria profesional, y nos permite imaginar un poco la experiencia que nos va a transmitir una persona, un profesional tan altamente calificado como el geólogo Luis López. Luis, hecha esta breve introducción, este breve protocolo, te cedo la palabra y bueno, muy agradecido porque hayas decidido destinarme un tiempo para conocer un poco más sobre tu materia, sobre esta temática tan interesante que Argentina, como te dije antes, posee la tecnología, la capacidad y el uso de la energía nuclear. Y cuánto no mejor resulta la importancia de su materia prima, como es el uranio, los recursos uraníferos. Luis, todo tuyo. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por tu presentación y tus consideraciones. Oficialmente, muy agradecido al Colegio de Abogados de Córdoba, a su presidente, el doctor Segura, al director de la Sala de Derecho de Energía, acabamos de hablar, pero oficialmente, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y a vos también, personalmente, por haber coordinado todo este tema y por ser un muy buen amigo y colega en la CONEA, ¿no? Y muchas gracias también por permitirme, aunque sea viajar un ratito y virtualmente ir a mi querida ciudad natal, la ciudad de Córdoba. Bueno, vamos a compartir la pantalla.
Bueno, ¿estamos bien, Mariano? Sí, Bueno, Luis, entendemos que se sí. ve perfectamente. Bueno, allá vamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir este trabajo sobre la situación actual de la República Argentina y contextualizada en el marco internacional de los recursos uraníferos, la producción de uranio, la demanda de uranio. Comenzamos diciendo que Argentina es un país nuclear, porque no solamente tenemos generación nucleoeléctrica, sino numerosos proyectos de investigación y desarrollo en el área de las ciencias nucleares y de las aplicaciones de la tecnología nuclear, notablemente las aplicaciones en medicina, además de 3 institutos de formación académica a nivel universitario, como el Sábato, el Benninson y el histórico Balseiro. Y para mover este sistema, justamente el uranio es el elemento crítico que necesitamos. En lo que hace a la generación nucleoeléctrica, con una capacidad instalada bruta de 1800 megawatts eléctricos, con los 3 reactores que tenemos, 2 en la provincia de Buenos Aires y uno en la provincia de Córdoba, en Balse, le corresponde el 4,3% de la capacidad instalada total. Pero con ese 4,3% es capaz de generar entre el 8 y el 10% de la generación eléctrica del país, es decir, más del doble, habiendo alcanzado récord en este abril del 2020, del 11%, valor que no se alcanzaba desde 1998. Estando los 3 reactores a full, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, el requerimiento de uranio natural es de aproximadamente 220 a 250 toneladas de uranio por año. Además, es muy importante destacar que el país, la CONEA, está construyendo el reactor modular pequeño argentino, el CAREM. Este prototipo es de 27 megawatts eléctricos, pero digamos, el verdadero CAREM, el CAREM que se va a producir de manera sistemática y modular, tiene una capacidad mayor de 120 megawatts eléctricos. Se espera que el prototipo entre en criticidad en el 2020-2023. Jugando con distintos escenarios, la capacidad de generación hacia 2030 sería de unos 3.100 megawatts eléctricos, es decir, notablemente superior a la capacidad instalada actual. Por ese mismo motivo, la demanda de uranio, de materia prima, aumentaría de manera sustantiva y se ubicaría en las 500 toneladas de uranio por año. Históricamente, desde 1952 a 1997, el país fue productor de uranio, es decir, se realizó la extracción de uranio de nuestros depósitos ubicados en distintos lugares del país. Como vemos, estuvieron en producción 10 centros productivos utilizando tanto la minería a cielo abierto como la minería subterránea, con participaciones del 82 y el 18% respectivamente. En 1992, por los bajos precios en el mercado internacional, Argentina comienza a comprar uranio, a importar uranio en los 90, comenzando por Sudáfrica, y esta situación llevó paulatinamente al cierre de la producción nacional en 1997. Ahora, ¿cuál es el contexto en que Argentina, de producción y demanda a nivel mundial, que Argentina comienza a producir, a importar uranio? Justamente es un escenario
donde comienza a bajar la producción en el mundo, y desde el 91 comienza a ser inclusive inferior la producción a la demanda de los reactores. Pasaron muchas cosas. En 1986 tenemos el accidente de Chernobyl. A partir de ahí era incierto el uso, cómo iba a ser el uso y en qué porcentaje de la generación nucleoeléctrica y por ende de la utilización del uranio. En 1991 se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de repente una gran cantidad de uranio es colocado en el mundo, países emergentes, Uzbekistán, Kazajstán. Por otro lado, entre 1993 y 2013 ingresa una gran cantidad de uranio militar a la faz comercial con el programa Megatons to Megawatts. Y además era un escenario dominado por bajos precios del petróleo. Es decir, en un contexto de que bajaron los precios en el mercado internacional y también bajó sustantivamente la producción. Como vemos, a partir de 1991 existía un gap, es decir, un vacío entre la demanda y la producción, que fue cubierto justamente por los inventarios previos, porque si hacemos la acumulación a la fecha de lo producido, es mucho mayor que lo que se ha utilizado. Y este remanente forma parte de los inventarios, usos militares y los inventarios gubernamentales y comerciales. El programa de uranio militar que fue a la faz civil, las colas del enriquecimiento es una de las más importantes fuentes de uranio como recuperación secundaria. Es decir, al decir fuente de recuperación secundaria, estamos queriendo significar ese uranio que no es uranio nuevo que proviene de la mina. Como así también lo constituye el combustible gastado, tanto por el plutonio, que forma parte del MOX, el combustible de óxidos mixtos, que hoy en día es el 5% del total del combustible que se utiliza en los reactores a nivel mundial, y el uranio, que queda en el combustible gastado, que puede ser reprocesado y volver a ser utilizado como combustible. En 2019, la producción mundial ascendió a 53.700 toneladas de uranio y cubrió el 79% de la demanda. En los últimos años la producción ha fluctuado entre unas 53.000 toneladas y 65.000 toneladas, cubriendo con uranio nuevo entre el 79 y hasta el 90 o un poquito más de la demanda con uranio nuevo, con uranio fresco recién salido de las minas. La producción está muy, muy concentrada, con Kazajstán a la cabeza, Canadá, Australia, en tercer lugar, Namibia, Níger, Rusia, y estos 6 países representan nada más y nada menos que el 89% del total. Respecto a la proyección de producción para el año 2020, han operado ceses temporales, lógicamente, en los distintos centros productivos de Kazajstán, Canadá, Namibia, y eso indefectiblemente ya va a llevar a una disminución de la producción 2020, más allá de o sea, va a ser menor de lo que se tenía planificado. Ya no hay tiempo de recuperar lo que no se produjo. De todas formas, esto no va a ocasionar una falta en el suministro a nivel global, porque estas compañías cuentan con stocks suficientes para cumplir con los compromisos contractuales. Es decir, que Argentina hoy en día, en su totalidad desde el año 1997 a la fecha, se viene nutriendo de ese mercado internacional, comprando hoy en día los principales productores, como son Kazajstán, Canadá.
Luego, ese uranio viene al puerto de Buenos Aires en tambores industriales, 200 litros, va a la planta de conversión UO2 de Ocitec en Córdoba, y luego ese uranio de pureza nuclear ya es llevado a la planta de fabricación de combustible en Conuar, en el centro atómico de Ezeiza, y ahí es distribuido a las 3 centrales nucleares. Dijimos que el cierre de la industria local en 1997 fue una consecuencia económica, es decir, fue por los bajos precios en el mercado internacional que hacía que saliera supuestamente más barato comprar el uranio que producirlo en el país. De todas maneras, se considera que los precios en el mercado internacional deberían ser tomados como una referencia y no como un factor determinante. Pues el objetivo, fundamentalmente para la CONEA, no es obtener dividendo con la venta de uranio en el mercado internacional, sino que proveer al mercado local para fabricar el combustible que es usada en nuestras propias centrales nucleares, el 11% de la electricidad del país. Y también considerar que los impuestos a nivel nacional, provincial y local que puedan pagarse retornan al Estado. Es decir, tenemos muchas variables económicas a favor para poner algún proyecto productivo de manera sustentable y que sea viable. También otro aspecto que debe considerarse es que Argentina es productor de energía. No debemos nunca dejar de olvidar que estamos frente a un país que produce energía eléctrica con nuclear y donde el costo de la materia prima, si bien la materia prima es extremadamente importante, pero yendo específicamente al costo, es decir, la cuestión económica, la materia prima tiene una incidencia del 5 al 7% en la Argentina aproximadamente, un costo ponderado, del 5 al 7% del costo total de la generación nucleoeléctrica, es decir, un costo muy, muy subordinado al costo total de generación nucleoeléctrica, que en la Argentina oscila los 80, va de 80 a 100 dólares el megawatt hora nuclear. También otro punto muy importante a tener en cuenta es que el transporte es un componente vital dentro de lo que es todo el ciclo productivo del uranio. Y Argentina está comprando uranio de países remotos, debiendo afrontar tarifas internacionales en lo que hace al transporte, impuestos, primas de seguro internacionales, además de lo que tiene que ver con los aspectos legales, cumplir con regulaciones diferentes de los países que va atravesando ese concentrado de uranio que una vez que sale de la planta de procesamiento ligado a una mina de uranio. Efectivamente, en el año 2015, mientras el precio del uranio en el mercado internacional, el mercado spot, el que compra Argentina no hace uso de acuerdos de mediano y largo plazo para la provisión, sino que va comprando en el mercado spot, pero pagó 172 dólares el kilo, mientras el precio en ese mercado era de 81, es decir, termina pagando más del doble. Es decir, que es muy relativo hacer comparaciones con el precio del mercado de spot. Y también, para ese mismo año, en 2015, significaron erogaciones de 62 millones de dólares. El gasto de importación ponderado de la materia prima es de 25 a 30 millones de dólares por año. Y la última compra que realizó el país fue de 150 toneladas de uranio a Kazajstán. Creo que fue la primera vez que este uranio, entiendo que todavía no ha llegado al país, pero entiendo que fue la primera vez que Argentina le compra directamente al productor. Es decir, este fue un convenio directamente con Kazatomprom. No lo hizo a través de un intermediario. De todas formas, sean estos 25, 30 millones de dólares o estos 62 millones de dólares, sería muy interesante invertirlos, lógicamente, en el país
antes que en el país para producir uranio, antes que darlo a cambio de dar este monto a cambio de una importación. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo de los precios? Es importante porque Argentina está comprando uranio en el mercado internacional. Digamos que estamos regidos por un escenario de bajos precios en la actualidad. Los precios que venían bajos en el 2000 comenzaron a subir sustantivamente y llegaron a precios muy, muy altos en el 2017, empujados por distintos motivos. Eran las proyecciones de utilización nuclear, tanto en la India como en China, y se entiende que esta aceleración en el precio se incrementó notablemente en el 2006, cuando se inunda la mina Cigar Lake de Canadá, que era el primer depósito productor del mundo. Luego esta burbuja cae y no tiene nada que ver con Lehman Brothers, porque eso fue posterior. Cuando el precio del uranio había comenzado a remontar un poco, termina cayendo por esta crisis internacional, vuelve a subir el precio, decae luego de Fukushima, ¿m? Y en la actualidad seguimos un escenario de bajos precios, difíciles para invertir en exploración, difíciles para aumentar la producción. Cuando inició el COVID fue casi un espejismo, empezaron a subir los valores, pero en la actualidad ya bajaron y se encuentran en niveles de $30 para la libra, de U3 o 8, es decir, son valores que todavía no alcanzan a equiparar lo que teníamos en 2015, 2016. Por ese motivo, hay cierres ya programados de Ranger, Australia, donde en realidad la mina dejó de producir. Se está trabajando con material, la planta de procesamiento trabaja con material ya extraído. Canadá puso en stand-by el depósito más importante del mundo en enero de 2018. Tanto MacArthur, que es el depósito, como Key Lake, que es la planta de procesamiento. Kazajstán tiene una reducción, esto nada que ver con el COVID, Kazajstán ya venía con una planificación de la reducción en la producción del 20%, del 20 al 20, y lo va a prolongar del 20 al 22, y en África hay países que han bien puesto en stand-by la producción, como Malawi, o que han decidido reducir la producción, todo por una cuestión de mercado, como Namibia y Níger. Argentina tiene recursos de uranio, sí. Argentina tiene recursos de uranio, tiene unas 39.000 toneladas de uranio recuperable, que haciendo un cálculo muy simplista, digamos, estas 39.000 toneladas de uranio divididas por el consumo actual, esas 200 y pico, podríamos decir tenemos uranio para 200 años, pero la cuestión no es tan sencilla, no es tan lineal. Estas 39.000 toneladas de uranio, en la categoría de costos menor a $130 para producir un kilo de uranio, de acuerdo a la clasificación del libro rojo, corresponde a estos 6 proyectos que tienen distinto grado de madurez. El depósito Cerro Solo, en Chubut, Laguna Salada también en Chubut, que cuenta con resultados de exploración, recursos razonablemente asegurados, recursos inferidos, evaluación económica preliminar, situación muy similar a Amarillo Grande, de Blue Sky, en Río Negro. Sierra Pintada, el último proyecto en producción en el país, que llegó a producir unas 1.600 toneladas de uranio sobre las 2.600 totales históricas que tiene la Argentina. Y cuenta, bueno, con un marco legal adverso, y tiene aprobada la declaración de impacto ambiental para proceder a la remediación de los pasivos ambientales de la producción pasada. Rodeando Cerro Solo tenemos el proyecto Meseta Central,
Y también en Donoto, en el noroeste, en la provincia de Salta, se ha formulado un proyecto integral dentro del ciclo productivo del uranio. Un depósito que con bajos tonelajes, pero también estuvo en operación, y si bien estos tonelajes fueron bajos, fueron muy importantes para el desarrollo del plan nuclear argentino. Ahora bien, estos proyectos, con mayor grado de madurez, deben completar la factibilidad técnica y también considerar la recuperación integral de uranio y todos los materiales críticos asociados. Mientras el uranio es utilizado para combustible nuclear, el vanadio, el molibdeno, que son acompañantes frecuentes en los depósitos de uranio, inclusive los de Argentina, concretamente, son de aplicación en el campo de las energías renovables y de la industria siderúrgica. También en lo que hace a la viabilidad económica, y volviendo un poco a la participación que tiene la materia prima en el costo total de la energía eléctrica, generada por nuclear, si se decide la construcción de una nueva central, son inversiones que superan los 6.000 millones de dólares, tomando como base un reactor de 1.000 megas. Hola Luis, me parece que no se está escuchando. Eso, justo estaba habilitando el micrófono. Parece que se ha cortado. Dame un segundo que lo contacto a Luis. Allí se está reconectando, falló por un minuto la conexión, así que las disculpas por el fallo de la conexión. En breve estará retomando Luis. Se iba a conectar a través del celular, porque no sé si hubo un corte energético o falló la conexión, me decía, por una baja de tensión. Así que les pedimos. Allí se está reconectando. Bueno, esto, cosas que pueden pasar, ¿no? Quizá por el momento, ¿no? Está todo Sí. medio colapsado. Así que bueno, hablemos nosotros, Guillermo, de energía nuclear. Bueno. Sí, bueno, Nada, por, por ejemplo, mencionar a los que nos están escuchando que acá se produce combustible nuclear, que el uranio importado se trata y se producen las famosas pastillas que van en las varas de boro que se introducen en los reactores nucleares, y esas pastillas se elaboran en una planta que queda en Alta Córdoba que se llama Dioxitex, que bueno, que vos, Mariano, conocés muy bien y conocés a los que trabajan ahí, que es una empresa privada, pero de participación estatal mayoritaria.
una empresa que funciona muy bien. Y Es después, correcto. sí. Argentina tiene esa virtud, ¿no es cierto?, que salvo por esta cuestión estratégica de este eslabón primario, como explicaba Luis, que se ha visto afectado, Argentina tendría en principio la tecnología, el know-how para concretar el ciclo de combustible nuclear en su integridad. Y bueno, en Córdoba tenemos esta importante fábrica que desde el punto de vista del proceso circular, que es el ciclo del combustible nuclear, representa una fábrica modelo, así como las otras que intervienen, como Conuar, etc. Ahí vemos que se conectó Luis. ¿Nos Sí, escuchás, Luis? sí, perfecto. ¿Me podés decir, estaba en esta diapositiva? Correcto, correcto. ¿Estaba en Estábamos esta? dando, sí, una clase con Guillermo y Bueno. bueno, creo que era mucho mejor la nuestra. No, mentira. Pero bueno. No, seguramente. Bueno, continúo de esta diapositiva entonces. Lo que estaba significando es que si se decide la construcción de una central nuclear, estamos enfrentando erogaciones de 6.000 millones de dólares. Si tomamos el caso de Europa, cada euro invertido en el sector nuclear tiene un retorno a la economía de 5 veces eso, es decir, 5 euros. Y cada trabajo directo en el sector nuclear implica 3,2 empleos indirectos. Quizá esto se puede reproducir en el tema minero, ¿por qué no? En una inversión para un depósito de uranio. Tomando costos muy estimativos y muy preliminares, pero para dar un orden de magnitud, en Cerro solo se necesitaría de una inversión de capital de 130 a 150 millones de dólares, es decir, un valor muy inferior a esos 6.000 millones de dólares, para asegurar una producción de 500 a 550 toneladas de uranio por año durante 15 años, a costos de producción muy por debajo del costo de importación. Además, con todos los beneficios que trae para la economía regional, provincial y nacional. Pero no todo es tan sencillo, digamos, ¿no? Los recursos minerales son pertenecientes a los estados provinciales. No me voy a tomar el atrevimiento de hablar de los marcos legales, justamente en el Colegio de Abogados de Córdoba, ¿no? Pero sí, digamos que hay 8 provincias sobre 23 que restringen o directamente prohíben la minería del uranio, y justamente en aquellas provincias como Mendoza o Chubut, que cuentan con recursos identificados muy trascendentes y sobre todo donde la CONEA tiene localizados sus depósitos. Pero quiero hacer una pequeña salvedad. Por ejemplo, Córdoba tiene una ley directamente que restringe la total actividad minera del uranio y del torio, incluyendo la exploración. Es decir, en Córdoba ni siquiera se puede evaluar el potencial que tiene la provincia. Pero contrariamente, la provincia de Córdoba, con embalse, desde 1984 al 2015, que entra en producción Atucha 2, fue la primera provincia productora de nucleoelectricidad. Es decir, por un lado, restringe la materia prima, que es lo que se utiliza para fabricar el combustible, siendo la principal productora de energía nuclear. Una suerte de controversia. Después tenemos en Chubut. Chubut tiene una ley, digamos, que todavía tiene un marco legal, diría, indefinido, porque no ha zonificado convenientemente la provincia, según lo debería haber hecho, según la ley ya del año 2003, ya pasó mucho tiempo, 17 años, y eso no ha acontecido. Pero es una provincia que tiene actividad metálica. Si bien la ley restringe la minería metálica, el uso del cianuro y minería a cielo abierto, pero la provincia se beneficia de la producción metálica. Tiene la planta de Aluar con una capacidad de producción de 300.000 toneladas de aluminio metálico al año, que en un 70% se exporta. Es decir, se beneficia la provincia y también se beneficia el país con la minería metálica, porque esa materia prima que se importa fue extraída de algún depósito. Y una aclaración,
para el caso de Santa Cruz. Esta ley que estaría restringiendo, que no restringe la exploración ni la evaluación de recursos en la provincia de Santa Cruz, estaría prohibiendo la instalación de una planta de procesamiento. Pero es una ley, porque bueno, Santa Cruz es una provincia totalmente prominera, con producciones de oro y de plata, de las más grandes del país. Y esta ley que estaría restringiendo la instalación de una planta tiene que ver no con un espíritu antiminero, como fue la del Chubut y todas las que siguieron después del evento de Esquel en 2003, de Meridian, el proyecto de oro, sino tiene que ver, veamos el año 1991, con el proyecto Gastre de investigación de laboratorios subterráneos que se iba a instalar en Chubut. Entonces, un poco para blindar a la provincia, fueron saliendo todas estas leyes que en definitiva no es antiminera, pero entiendo que estaría restringiendo la producción de uranio en la provincia. Es necesario, lógicamente, una reformulación de leyes provinciales en relación a la producción de energías limpias. Es necesaria una política de Estado para llevar a cabo la minería del uranio convenientemente y fabricar el combustible nuclear con nuestros propios recursos. Además de esos proyectos que tienen un nivel avanzado en el grado de conocimiento, existen muchos proyectos de exploración en el país, como podemos ver, pero también podemos decir que hay una carencia de exploración uranífera a nivel semirregional, regional, es decir, a nivel cuenca, y todos los recursos que se han evaluado son muy limitados si se tiene en cuenta el verdadero potencial, el enorme potencial que tiene el país. Es decir, hay mucho por hacer. Estos proyectos que se encuentran en un menor grado de maduración, que todavía ni siquiera han llegado a definir recursos identificados, deben justamente avanzar en delinear esos recursos, aumentar el nivel de confianza de las estimaciones, llevar a cabo las evaluaciones económicas preliminares, y en este contexto aparecen de mucho interés por el costo de producción. Aquellos depósitos someros como Amarillo Grande, Laguna Salada, Laguna Sirven, y entiendo que especial atención debe dársele a los proyectos de uranio por lixiviación in situ. La lixiviación in situ es la principal técnica extractiva de uranio en el mundo. Más del 50% del uranio en el mundo se extrae como líquido, como fluido, no como sólido. Al respecto, entre 2007 y 2014, la CONEA tuvo un proyecto de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre todo el ciclo productivo del uranio por lixiviación in situ, y a inicios de 2018, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, el Estado ruso y el sector privado de la Argentina firmaron un memorando de entendimiento sobre la exploración y producción y eventual producción de uranio focalizado en lixiviación in situ, comprometiendo inversiones futuras del orden de $200 millones, que es una cifra muy sustantiva para la minería del uranio. Existen además, ya como perspectiva, otras fuentes potenciales de uranio, como es el uranio ligado a tierras raras, a los fosfatos, y por qué no pensar en el uranio del agua de mar. Los elementos de las tierras raras son ampliamente aceptados como material crítico requerido para las energías renovables y la industria de alta tecnología, mientras que el uranio y también el torio son utilizados como combustible para la generación nucleoeléctrica, esta energía libre de gases del efecto invernadero. En lo que hace a los fosfatos, el fosfato es utilizado para fertilizantes. Se lo diluye, ese fosfato natural se lo diluye con un ataque ácido, de ácido sulfúrico, se convierte, se produce ácido fosfórico, y el concepto es extraerle el uranio a ese ácido fosfórico para combustible nuclear y seguir la fabricación del fertilizante libre de uranio.
Los fertilizantes pueden llegar a tener más de 200 partes por millón de uranio, lo que no consiste en una buena práctica e ir agregándole todos los años ese material a un suelo que solamente tiene 2 partes por millón de uranio, es decir, 2 gramos por tonelada. Si bien el efecto de dilución es muy grande, pero no deja de ser una mala práctica. Argentina está llevando a cabo un proyecto con el Organismo Internacional de Energía Atómica, un proyecto coordinado de investigación sobre usos neutros de los reactores de alta temperatura, orientado a la recuperación integral de fósforo y uranio de depósitos en la Argentina. Esto tiene connotaciones muy positivas, tanto en términos de seguridad alimentaria como de seguridad energética, en el marco general del desarrollo sostenible. Argentina importa fosfatos, es decir, nunca ha producido fosfatos, al igual que está importando uranio. Importa en el orden de, tiene requerimientos de 1.200.000 toneladas de fertilizante fosfatado al año, que trae de Senegal, Marruecos y Perú, importándolo tanto como materia prima como fertilizantes. Haciendo un cálculo, si se pudiera extraer el uranio que acompaña a ese material, estaríamos contando con 112 toneladas de uranio. Es decir, un cálculo. No existe la viabilidad técnica ni económica para esto, pero reparemos en esto. 112 toneladas de uranio por año, que significaría el 58% de la demanda actual de los 3 reactores. Y también, ¿por qué no considerar el uranio del agua de mar? El extractivo del uranio del agua de mar, la recuperación de uranio a partir del agua de mar es viable técnicamente, aunque todavía está un poco elevado el costo, y ronda los $450 para el kilo de cuanto para lo que se encuentra el uranio en el... Al respecto, existen proyectos de investigación y desarrollo en Japón, Estados Unidos y en China, y la clave es bajar los costos de fabricación de esos materiales absorbentes para mejorar la selectividad y disminuir el tiempo de residencia, es decir, mejorar la economicidad del proyecto. Argentina tiene una plataforma continental de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Y lo importante, que el Estado Nacional, y tomando en consideración las restricciones que ponen ciertas provincias a la actividad de minería metálica y extractiva del uranio, ellas tienen, el Estado Nacional tiene derecho soberano más allá de la línea de marea, desde la línea de marea hasta 3 millas náuticas, es decir, 5 o 6 kilómetros de la costa, donde puede desarrollar minería metálica, minería no metálica, extracción de hidrocarburos. De todos los proyectos que tiene el país, digo, el grado de conocimiento geológico, digamos que es aceptable, pero la factibilidad técnica y la viabilidad principalmente en lo ambiental, social y económico para que estos proyectos que aún se encuentran en la fase de potencialmente viables se conviertan en proyectos viables. Es decir, en la Argentina en este momento no hay ningún proyecto de uranio que en el esquema clasificatorio de las naciones, de la clasificación marco de las Naciones Unidas, sea un proyecto viable. En 2 palabras, el país no dispone de reservas de uranio, no dispone de recursos de aprovechamiento inmediato. En este contexto, el país va a seguir importando uranio, será de Kazajstán, de Canadá, del mercado internacional, ministro a nivel regional. Brasil hacia 2026-2028
para estar produciendo unas 2.400 toneladas de uranio con estos dos proyectos, Santa Quiteria y Caetité. Caetité es el único depósito que se encuentra en producción en toda Latinoamérica, es decir, de México para abajo, es el único depósito que produce uranio. Y eso, esas 2.400 toneladas de uranio significan un superávit muy importante para Brasil, parte del cual podría ser destinado a la provisión argentina. Y además, Brasil está trabajando activamente en la apertura de la legislación para minería de uranio, que actualmente es un monopolio. Y existe un precedente, o sea, Santa Quiteria, depósito de fosfatos con uranio como subproducto, tiene planificada el inicio de construcción en 2023, es decir, estamos a nada. En lo que son los términos mineros ya está entrando en producción. Y como precedente reciente de la importación de uranio de Brasil, Argentina compró en 2016 4 toneladas de uranio levemente enriquecido, que fue destinada a la fabricación del combustible para la primera carga del CAREM. Uranio enriquecido en Resende, en Río de Janeiro, la planta de fabricación de combustible, de enriquecimiento que tiene Brasil, para el CAREM argentino, nuestro reactor de bandera, cuyo prototipo se está construyendo en Lima. Y siguieron, porque tuvimos una segunda provisión de 1,5 toneladas de uranio levemente enriquecido. En mayo de este año una tercera, y la cuarta está prevista para final de 2020 o principios de 2021. Siempre hablando de uranio levemente enriquecido, cuyo valor aproximado es de $1.100 por kilogramo. También aparece en la región como potencial proveedor Paraguay, que tiene 2 depósitos, Yuti y Coronel Oviedo, con perspectivas a mediano o largo plazo de ser puestos en producción, pero lo que es muy interesante es que las pruebas hidrogeológicas han verificado la factibilidad de la minería del uranio por lixiviación in situ. Y la compañía propietaria de las licencias de exploración y explotación es UIC, que es una compañía que produce uranio por lixiviación en Texas, es decir, que tiene el know-how en Texas, en Estados Unidos. Y otra cuestión muy importante. Estos depósitos de Paraguay se encuentran a unos 200 kilómetros de la nueva planta de uranio que Argentina, de procesamiento de uranio, es decir, la Diositec, que está en Córdoba, trasladada aquí a Formosa. Se encuentran los depósitos de uranio de Paraguay nada más que a 200 kilómetros. Y si son explotados, ese uranio es explotado por lixiviación in situ, es decir, como un líquido, no sería necesario precipitar el uranio como yellow cake en las plantas de Paraguay, sino que podría ser trasladado en las resinas que absorben ese uranio, o bien en los celuidos producto del lavado de esas resinas, y también Diositec se ahorraría el paso de tener que volver a disolver el uranio. También Perú tiene proyectos muy interesantes, con análisis económico preliminar ya realizado, con una producción estimada de 2.350 toneladas, es decir, muy sustantivos. Recordemos, 2.350 toneladas que podrían ser destinadas a Brasil, difícil, porque Brasil va a tener su autoabastecimiento, podría ser Estados Unidos o bien la Argentina. Un poco para ir finalizando, quería remarcar que si bien existe una simetría marcada entre los productores y consumidores, es decir, los grandes productores de uranio no son al mismo tiempo grandes consumidores de uranio. En el caso extremo se encuentra Kazajstán, primer productor mundial que no utiliza energía nuclear, y por el otro lado, es decir, que consume mucho uranio pero produce poco, se encuentra Estados Unidos, que tiene de los 400 y pico reactores que hay en el mundo, Estados Unidos tiene casi 100, es decir, una importante parte de la potencia nuclear instalada.
y consume en el orden de 18.000 toneladas y está produciendo menos en el orden de 1.000. Eso por un lado. Es decir, visto de manera muy superficial, podríamos, sí, el uranio es un commodity porque el 75-80% es exportado, pero no dejar de olvidar, no dejar de recordar que los estados que producen energía nucleoeléctrica no han delegado totalmente la provisión a la producción del uranio como commodity, sino que los estados, como China, Rusia, Francia, producen con empresas estatales offshore. Y en el caso particular de Estados Unidos, que tiene este gran desfasaje, el Departamento de Energía está llevando a cabo un programa para la creación de una reserva natural de uranio, una protección de la industria local para que el 20% de la demanda sea cubierta y un acuerdo para la disminución de la dependencia de uranio ruso para los próximos 20 años. Es decir, es relativo esto del commodity, y de todas maneras, si ese modelo es aplicable también para la Argentina. Supongamos que el modelo commodity rige para muchos países. El modelo commodity tiene nada más que un costo del uranio, un costo, una cuestión económica asociada, pero en realidad, si la energía tiene un valor estratégico, el uranio también tiene ese valor estratégico. Y si la energía es mirada como un servicio, el uranio, que sirve para fabricar el combustible y para producir esa energía nuclear, también debería ser mirada de esa manera, como un servicio. Y entiendo que es muy importante que la Argentina retorne a la producción nacional de concentrados de uranio, con todas las connotaciones positivas que tiene en términos de seguridad energética. A la escala global, para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, hacia 2040, la energía nuclear debería incrementar su capacidad instalada y llegar aproximadamente a los 600 gigawatts eléctricos. En la actualidad se encuentra en el orden de los 430 o 440, como vemos acá, y eso demandaría también una mayor demanda de materia prima del orden de 100.000 toneladas de uranio, en la actualidad es de más de 60.000 toneladas de uranio, y también van a seguir siendo importantes, además del uranio fresco que viene de las minas, la fuente de recuperación secundaria. También quería dejar este mensaje, que la energía nuclear es central para el cumplimiento de no solamente del número 7, de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, sino que también colabora en el cumplimiento de otros tantos de estos 17 objetivos de las Naciones Unidas. Porque esta energía nuclear, una energía limpia, asequible y altamente confiable. Muchísimas gracias. Espero haber llegado bien con la conexión. Varias veces me marcaba que la señal era un poco débil. Y bueno, quedo a disposición de lo que puedas responder, por supuesto, y Sí, Luis, hola. muchísimas gracias por la atención. Muy agradecido. Al contrario, Luis, nosotros somos los agradecidos. Ha sido un panorama muy completo y con muchos temas que la verdad daría mucho más tiempo, pero bueno, fue programado para 1 hora. Te agradezco la puntualidad y la exactitud. Ahora vamos a abrir el panel de preguntas. No sé si en el público alguien quiere hacer una pregunta. Le pido que abra el micrófono, se presente y formule la pregunta. No sé, Guillermo, si querés coordinar el panel, si tenés alguna pregunta vos. Dale. No sé si alguien quiere preguntar. Bueno, sí te quiero preguntar yo. ¿Sí? ¿Vos ves viable la instalación de una nueva, o sea, de la reactivación de Atucha 3 como proyecto para que se termine finalizando, se termine concretando? Sí, o sea, por un lado, lo que pienso es que lo veo viable, y por otro lado,
es parte de la agenda oficial la construcción de una cuarta central nuclear. O sea, está en la agenda del país. La construcción de la cuarta central nuclear, esta es la voz de la CONEA oficial, digamos. Está en los documentos oficiales, inclusive del Organismo Internacional de Energía Atómica, con la información provista por la CONEA. Con respecto al tipo de reactor, quizás todavía es una discusión que está abierta, pero entiendo que es muy importante comenzar con lo antes que se pueda. Lógicamente estamos en una coyuntura económica un poco complicada, porque la inversión inicial es muy alta, pero entiendo que sí, que se va a concretar y confío en que sea en los próximos años. Sí, sí, un dato que a mí me sorprendió mucho, que lo escuché, habrá sido, bueno, en alguna conferencia, que de todas las centrales nucleares que se están construyendo en el mundo, aproximadamente unas 30 se deben estar construyendo solamente en China, ¿no? Y nosotros nos peleamos por construir una. Y sí, es cierto. En realidad, entre las centrales que están en operación y las que se están construyendo, estarían totalizando unas, como vos decís, unas 500. Sí, el desarrollo nuclear está muy sesgado, digamos, al desarrollo de China, de la India, diría Corea del Sur, Rusia. ¿Mm? Es decir, está cambiando el mapa nuclear, porque Estados Unidos, que tiene una gran participación nuclear en la actualidad, solamente está construyendo 2 reactores, es decir, que indefectiblemente va a bajar su participación global en lo que hace a la matriz energética nuclear. Lo va a bajar. Y además tiene el cierre programado de algunas centrales, anticipado, de algunas centrales nucleares por una cuestión de costo, de viabilidad económica. Y después, como un estudioso de la materia, yo quería hacerte una opinión personal, a ver cuál es una pregunta personal, a ver cuál es tu impresión. Y tiene que ver con la mala imagen que tiene la energía nuclear, al menos en el sentido común de la gente. Porque ¿por qué nos pasa esto los que dependemos de la energía nuclear? Cuando, por ejemplo, si uno toma las muertes por carbón, por contaminación aérea o por casi cualquier otra fuente de energía, son muchísimo mayores que la energía nuclear, que es, te diría que la energía más segura que existe en términos en términos de accidentes, de vidas perdidas y bueno, y catástrofes asociadas a la energía nuclear es la que tiene un índice de riesgo menor. ¿Por qué crees que sucede eso con la energía nuclear? Sí, quizás no quiero para nada hacer un paralelismo, pero es lo mismo que pasa cuando ocurre un accidente aéreo. Cuando ocurre un accidente aéreo, bueno, tiene mucha prensa, es catastrófico, es malo, no tendría que pasar. En el caso de lo nuclear, un poco dividir la cuestión. Creo que en Argentina la percepción social hacia lo nuclear es bastante buena, es bastante positiva. No pasa, lamentablemente no pasa lo mismo hacia la minería del uranio. Pero hacia lo nuclear creo que la percepción es muy positiva en el país, es bastante buena. Consideremos que Argentina terminó de construir y poner en operación Atucha 2, es decir, el tercer reactor nuclear, inclusive después de Fukushima, que afectó bastante, digamos, la energía nuclear a nivel global. Sí, tiene hacia dónde está focalizada las contras un poco que tiene la energía nuclear. Una también es el costo, la inversión que se necesita para construir un reactor nuclear. Es un poco, la inversión inicial es un poco cara, un poco elevada. Después la cuestión de los residuos, que se habla demasiado, pero no es tal, porque los residuos nucleares no son tales, también es combustible gastado que puede ser aprovechado para obtener plutonio, para reprocesar uranio. Y si así no fuera el caso, si fueran tratados como residuos, una cantidad extremadamente limitada que entran
en un cubo de 200 metros de arista. O sea, ¿qué energía, bueno, tiene esa virtud? Porque realmente termina siendo, lo que es una crítica termina siendo una virtud. Luego tenemos todos los preconceptos con respecto a la radioactividad, que debe haber un programa adecuado de comunicación y además puntualizar que la mayoría de los accidentes y muertes que se han producido en el tema nuclear no están necesariamente ligados a la generación nucleoeléctrica, sino más bien al manejo de fuentes para otras aplicaciones, que bueno, eso es motivo de otra charla, digamos. De todas maneras, hay cuestiones que pasaron y no deberían haber pasado. O sea, Fukushima, si bien no se ocasionó ninguna muerte con lo nuclear, el reactor debería haber quedado inutilizado, pero no debería haber habido ningún tipo de derrame radioactivo. ¿Está bien? A partir de Fukushima, todos los protocolos y los equipamientos de todas las centrales, o la mayoría de las centrales del mundo, fueron mejoradas. Se aumentaron los códigos de seguridad y también los equipamientos necesarios. La industria nuclear se mostró muy resiliente, digamos, con este hecho. Y en lo que hace a Chernobyl, que fue otro que pegó bastante duro a la energía nuclear, en realidad, bueno, fue un caso diferente a Fukushima, donde estuvo por medio una catástrofe natural. La otra cuestión fue una cuestión operativa, que no debería haber sucedido. El sistema no debería haber permitido que se maneje el reactor de la manera que se lo manejó, que terminó con esa catástrofe. Es decir, la energía nuclear siempre es consciente de los problemas que se han ocasionado, de los accidentes que se han producido, y siempre ha tratado de sobreponerse de manera positiva y mejorando las condiciones y mejorando la percepción social también, y aceptando, por sobre todas las cosas, una matriz de generación diversificada, que creo que es lo realmente conveniente. O sea, la energía nuclear se considera, por supuesto, yo no me considero un defensor de la energía nuclear para nada, al contrario, soy pro-nuclear, y para que la energía nuclear vaya para adelante con el uranio como material crítico asociado, pero tampoco la energía nuclear es la solución del problema energético, es una parte de la solución. Así nos consideramos, una parte, un aporte a la solución del problema energético. Gracias, Luis. Bien. ¿Alguien más desea formular alguna pregunta? Bueno, veo que por lo menos en el chat tampoco hay ninguna pregunta. Yo quiero hacerte, en relación, Luis, dos preguntas. En el marco del contexto internacional, podemos decir entonces que China va a condicionar, a partir de la apuesta que está haciendo con la construcción de estas centrales nucleares, va a ser un actor determinante para la demanda de los recursos uraníferos mundiales. Sí, exactamente, Mariano. O sea, China está incrementando notablemente la demanda de uranio, y no la puede cubrir a nivel local con los depósitos que tiene en operación. Es decir, China particularmente tiene tres vías de suministro. Una es la producción local, que no es muy grande. Otra es la compra en el mercado internacional. Y la tercera es la que mencioné, es decir, empresas del Estado chino produciendo en el exterior. O sea, tiene tres vías de suministro. Bien. Correcto, gracias. Y la segunda que quería formularte, Luis, en el contexto interno, nacional, estas prohibiciones
o restricciones a la actividad minera uranífera son determinantes para la actividad. En aquellos proyectos con mayor potencial, para hacerlo en forma resumida, ¿consideras que Argentina puede retomar a partir de la evolución del protagonismo de China un papel preponderante donde la actividad sea factible, o donde la actividad es factible por las leyes, no hay un proyecto de importancia? Sinceramente, o sea, pensando en el país y en nuestra producción doméstica, entiendo que es viable, pero se va a necesitar de tiempo. O sea, Argentina va a seguir importando uranio, mínimo por no menos de... Y no hay ningún proyecto que esté encarado decididamente a ponerse en producción. El lugar donde se podría poner en producción uranio nacional de manera más rápida es, lógicamente, Sierra Pintada, que cuenta con recursos identificados, cuenta con la mina ya abierta, donde podría extraerse el primer material, y la tecnología de producción de yellow cake ya conocida. Pero está en la provincia de Mendoza. O sea, si a ese yacimiento le pudiéramos poner unas ruedas y llevarlo a otra provincia, estaría bien, pero veo muy complicada la situación de producción de uranio en la provincia. Por eso entiendo que el país va a seguir produciendo por un tiempo más, pero también no se avisora en el mundo, no se avisora, digamos, que vaya a haber una falta de uranio, pero sí que se van a tener que acelerar los tiempos con determinados depósitos, si es que se incrementa la construcción de reactores y si es que verdaderamente el mundo se va a encaminar a cumplir con los objetivos del desarrollo sustentable. Correcto, Luis. La referencia que vos hacías a Mendoza tiene que ver precisamente con la ley 7722, que restringe a la minería, que si bien intentó ser superada hacia fines del año pasado con otra ley que abrogaba la misma, bueno, hubo una conflictividad social importantísima que hizo que esta ley que quitaba las restricciones fuera derogada, fuera quitada, ¿no es cierto?, por la gran conflictividad social. Pero bueno, te agradezco, ha sido muy concreto con la pregunta, vemos el potencial de Argentina y el contexto mundial nos ha quedado bastante claro, el contexto internacional, así que Luis, si querés unas palabras finales para cerrar la charla. No, las palabras finales realmente son de agradecimiento por haber permitido que la CONE en realidad ocupe este espacio, y bueno, alentarlos a que sigan con estas iniciativas y siempre a disposición del Colegio de Abogados de Córdoba, de esta sala. Me siento muy honrado de formar parte de este espacio y les estoy muy agradecido. Y gracias a vos también personalmente por todo tu apoyo permanente en los proyectos que me toca encarar, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo. Guillermo, ¿querés decir las últimas palabras para el cierre? Bueno, muchas gracias, Luis, nuevamente. Y bueno, esperamos contar con tu presencia nuevamente y seguir abordando esta temática de la energía nuclear, que bueno, para nosotros es trascendental y para la provincia de Córdoba también. Así que nuevamente gracias por participar. No, muchísimas gracias, Guillermo, y a total disposición. Tenés mis contactos, lo que pueda colaborar. Ya sabés que la CONEA siempre está a disposición de colaborar. Así que muchas gracias. Te tomamos la palabra, Luis, y seguramente te vamos a estar molestando ya el año que viene por alguna otra temática para mantenernos actualizados. Muchas gracias
simplemente es devolverte tantas gentilezas que ha tenido conmigo en lo profesional y en lo personal. Una vez más, muy completa tu charla, te agradezco la preparación, sé que la actualizas para cada vez que tenés que dar una charla, un conocimiento extremadamente profundo y detallado. Desde ya sos casi un integrante, sos casi abogado ya dentro de la sala, casi un integrante más. Esperemos contar con vos, muy agradecidos a todos los participantes. Esta charla va a estar disponible en unos días para poder reproducirla o compartirla en tu entorno, Luis, si así lo deseas. Nos reencontramos en el próximo evento. Muchas gracias a todos. Guillermo, por estar, a todos los participantes. Luis, un profesional, un colega, un gran amigo, una gran persona. Hasta muy pronto. Saludos a todos, buenas tardes y nos estamos conectando por WhatsApp para las próximas novedades que habrá de los próximos eventos. Muchas gracias como siempre. Ustedes le dan la vida a la sala, al igual que los disertantes. Nosotros solo somos un medio con Guillermo y con el colegio, con el doctor Segura, que nos posibilita la realización de estos eventos. Un gran abrazo y que tengan muy buenas tardes, buena semana a todos. Hasta luego.